Ya veo a Brigitte que encendió la cámara. Ya va a empezar a bailar, Brigitte, seguramente. Buenos días, licenciada. Buenos días. Licenciada, yo tengo una pregunta. Dígame. La tarea que ha publicado hace ratito es la que estábamos hablando de ayer. Espéreme. Le voy a bajar volumen a la musiquita. Espéreme. Vamos a ver. Ahí está. Vaya, espéreme, vamos. Dígame. Que si la guía que he dejado ahorita hace ratito es la que estábamos hablando ayer, esa es. Sí, esa es. Se la he subido para como se habilite el espacio de tareas, para que ustedes la puedan entregar el próximo martes, oiga. Gracias. Bueno, vamos a esperar solo que ingresen un poquito más a la clase y luego les informo dónde andamos el día de hoy, ¿verdad? Para que usted también lo vaya anotando, no vaya a ser que en un examen se me ocurra, ¿verdad? Ponerle estos lugares que hemos visitado en las clases. Vaya, los de folclore, agarren su vestido, empiecen a bailar. A ver, ¿quién es de folclore? ¿Quién sabe que es de folclore y no quiere ejercer su papel el día de hoy? Sí, no se preocupen, que todo está fríamente calculado. ¿Quién que se me ocurra a mí que de repente me preparen algo, ¿verdad? Especial, que hay Axel, que Carolina, que Luris, de repente les toque bailar. Yo soy Malía, niños, ¿quién sabe? Pero bien, todo dentro de poco tiempo, todo tiene su tiempo. Muy bien, Jafet, ya leí el chat, no se preocupe. Bien, mis niños, ya que estamos 18 personas puntuales a la clase de estudios sociales, primeramente, yo le voy a contar a dónde ando el día de hoy. ¿Alguien ya tiene idea? Michelle Campos, ¿usted ya lo sabe? Axel, ¿usted ya sabe dónde ando turisteando? No es En Santana, en la Catedral de Santana. ¡Ay, Axel! ¡No! ¿Alguien, Michelle? A ver. Suchitoto. Casi, pero que no. No. Paola ya sabe. San Vicente. No, tampoco. Pero bien, les voy a contar para que así vea como en nuestro país hay un montón de iglesias, ¿verdad? Y uno más o menos se parecen a otras. Le cuento, hoy ando en Huayúa, en el departamento de Sonsonate. Espérese que aquí viene alguien y me quiere hacer a un lado para que usted vea. Vea pues. Ahí está, mire, la iglesia de Huayúa, ¿verdad? Esta iglesia que tengo a mi fondo, usted puede tomar nota, quién sabe que se me ocurra preguntarle en el examen. Esta iglesia de Huayúa se llama Iglesia de Santa Lucía.
y fue construida entre el año de 1953 a 1956. Ahí para que usted tome nota. Luego, chicos, esta iglesia tan majestuosa, bonita, atractiva en Huayúa fue construida con materiales traídos desde Europa, para que usted lo sepa. ¿Por qué se la estoy trayendo a la clase como una muestra? Porque esta iglesia de Santa Lucía en Huayúa fue parte de la bonanza del cultivo del café. Es decir, parte del dinerito para traer los materiales para su construcción resultó de la República Cafetalera. También si usted visita, bueno, la próxima vez que vaya a Huayúa seguramente se va a acordar de mí, ahí me compra algo y me lo trae, pero usted visite la iglesia de Santa Lucía porque adentro de la iglesia va a encontrar muchas imágenes religiosas que fueron también extraídas exclusivamente desde España. También usted se va a dar cuenta que hay también donaciones, aportaciones a la iglesia hechas por familias que han agradecido a Dios por algún favor otorgado y han colaborado para que esa iglesia sea de gran atractivo turístico. Así que la próxima vez que vaya a Huayúa, no olvide que es parte de la ruta del café, que usted debe de ir a ese pueblo vivo tan bonito, compre una artesanía, colabore con los lugareños y aparte de eso, disfrute de una tacita de café. Bueno, juntos somos más fuertes, ¿verdad? ETPS. Pero bien, luego del comercial, ¿verdad? Educativo que le he brindado el día de hoy, vamos al desarrollo de la clase, que con esto seguramente usted sí va a poder complementar la guía número 2. Así que comparto con usted en este momento la presentación que le tengo lista y ya va a ver que esta clase la siente re fácil y rápida porque usted ya tiene hambre, no me lo niegue. Yo reconozco esos rostros de hambre, de ganas de ir a hacer el almuerzo, dice Michelle. Pero ahí vamos. ¿Qué va a poner usted como primer punto? La fecha. Vamos a ver. Póngame jueves 15 de abril del año 2021. Luego, usted me va a poner el contenido del día de hoy, que es el régimen laboral de la República Cafetalera. El régimen laboral de la República Cafetalera. Segunda parte. ¿Qué temas le voy a tocar hoy? Con esto finalizo guía 2, pero esto va a continuar. Las reformas liberales de 1881-82 y la vida del campesino salvadoreño en los tiempos del cultivo del café. ¿Cuál va a ser el objetivo? Conocer el desarrollo del cultivo del café en sus inicios y el impacto en la vida laboral de la población. Mientras usted está trabajando el contenido y el objetivo, yo le recuerdo que ama la vida porque es el único regalo que no recibes 2 veces. Solo una vez, pues la obtenemos. Así que sintámonos dichosos. Valoremos cada instante de esta vida que nos ha dado Dios, ¿verdad? Así que esa es la reflexión del día de hoy. Dejo medio minuto para que usted copie
el contenido y el objetivo mientras yo curioseo cómo está el día de hoy. Ya saben que me encanta curiosear por aquí y por allá. Ahí veo a Brigitte. Brigitte goza conmigo, dice. A ver, Paola también, dice. Está seño. No, hombre. Axel, bueno, se pega sus risillas de vez en cuando, dice. Angie dice que está concentrada. Michelle, está seño. Luri está impactada por lo que vamos a ver en este momento. Y Yancy está ondulando su bello cabello porque está lista para la clase. Y Carolina acomodando sus mechitas para recibir la clase del día de hoy. Bien, guapas y guapos, comenzamos con la clase del día de hoy. Anote en este momento, ahí vamos, ahí vamos. Para que usted, óigame bien, en un futuro usted va a ser médico, enfermera o enfermero o cualquier profesión dentro del área de la salud. Pero usted se va a juntar con médicos irlandeses, cubanos, estadounidenses, franceses. Entonces usted tiene que saber cosas de cultura general, como para que digan, wow, o sea, este hombre, esta mujer sí sabe de qué hablar, vea. Entonces yo le voy a informar una cápsula cultural. ¿De dónde viene la historia del café? Déjeme decirle, el café no es salvadoreño ni digamos chinito ni japonés. El café se remonta, fue descubierto en Etiopía. Ahí usted puede anotar, ¿verdad? Y fue descubierto por accidente. Se lo voy a comentar. Resulta ser que un grupito de ovejas andaba ahí pastando, ¿verdad? Buscando qué comer ahí en el monte, cuando de repente se topó con una matita de café. Esta matita de café obviamente tenía esos granos rojizos y las ovejitas empezaron a comer esos granitos de café. Inmediatamente estas ovejitas se volvieron locas, es decir, se volvieron hiperactivas. Empezaron a saltar de un lugar a otro como que hubieran consumido algo, ¿verdad?, que las alegraba. Entonces, los pastores, vea, que andan siempre con sus ovejas, empezaron a notar esta hiperactividad y les pareció interesante, pues, ese grano rojo llamado café. Vinieron los pastores y empezaron a ver cómo podían consumir ese grano rojito y se les ocurrió tostarlo, triturarlo, colarlo y obviamente, ¿verdad?, ponerlo a hervir. De ahí se obtuvo la sabrosa bebida conocida hasta hoy en día como el café. ¿Qué le pareció? De ahí viene el café, ¿verdad? Entonces hoy, como para que usted dé un plus cuando esté hablando con alguien, ¿verdad? Usted ya puede decirle, ¿y tú sabes de dónde viene el café? Entonces usted le va a decir, la gente le puede decir, no, yo ya lo sé, te lo voy a narrar, ¿verdad? Como quien diga, qué interesante es Abarca Torres. Wow, ese chico sí sabe, ¿verdad? Sí sabe. Pero bien, una vez que usted ha conocido de esto, vamos entonces al desarrollo del café, de este tema. Mire, la llegada del café a El Salvador. En la clase anterior, nosotros decíamos que el café llegó a El Salvador por un brasileño llamado Antonio Coelho. No sé si usted se acuerda, ¿sí? Y que lo había introducido a El Salvador en 1840. Y que este brasileño Coelho había tecnificado a los lugareños salvadoreños en cómo se cultivaba el café y cómo se le podía sacar buenos frutos para la economía. Sin embargo, en 1840, la economía de El Salvador estaba situada o fijada en un monocultivo, que era el añil.
Por lo tanto, esto de que Coelho trajo la introducción del café a El Salvador no llamó mucho la atención en aquella época. Pero como ya vamos a hablar de la República Cafetalera, sí vamos a tocar nombres de presidentes a quienes sí les pareció interesante intensificar el cultivo del café. Y vamos a empezar por Eugenio Aguilar. Eugenio Aguilar fue un presidente de los inicios de la República Cafetalera. En el año de 1846 se le adjudica a este presidente introducir el café a El Salvador. Quiere decir que Eugenio Aguilar sí le llamó la atención que el café pudiese convertirse en un nuevo producto de agroexportación. Pero no quiso esforzarse mucho en intensificarlo. La situación estaba en la derrota económica y pues Eugenio sí le pareció interesante, pero no tomó cartas en el asunto. Fue hasta el año de 1858 que el presidente Gerardo Barrios intensificó el cultivo del café. Hoy sí, con fines de carácter comercial para mejorar la economía del Salvador. Viene Gerardo Barrios y le voy a contar un poquito de él porque es importante en la República Cafetalera. Gerardo Barrios fue un presidente de carácter liberal. Gerardo Barrios decía: hoy somos una nación libre e independiente, ya no dependemos de España. Por lo tanto, tenemos que aprender a valernos por nosotros mismos, como salvadoreños. Es por ello que Gerardo Barrios, en los inicios de la República Cafetalera, toma a bien realizar ciertas acciones para darle un nuevo cambio al sentido de república. Es por ello que Gerardo Barrios toma como acción separar a la iglesia del Estado salvadoreño. Decía Gerardo Barrios: la iglesia para evangelizar y el Estado para gobernar. Entonces Gerardo Barrios decide que la iglesia pues se separara del Estado. Acuérdese que en tiempos de la colonia la iglesia jugaba un papel determinante para la vida del salvadoreño. Lo que decía la iglesia se hacía, ¿verdad? Pero al ser ya un país libre e independiente desde 1821, Gerardo Barrios dice no. La iglesia en lo suyo y el Estado en lo suyo. También Gerardo Barrios, para darle también ese sentido de diferencia a El Salvador, trajo maestros desde Francia para que hicieran reformas en el plano de la educación. Es ahí donde empiezan a surgir escuelas públicas que empiezan a dar una educación con más calidad para la época. Y también otra medida que hizo Gerardo Barrios fue separar a la educación de la iglesia. Acuérdese que la iglesia también era la encargada de instruir especialmente a los indígenas, enseñarles pues a leer, enseñarles a escribir. Pero Gerardo Barrios dijo: la iglesia en lo suyo y el sistema educativo en lo suyo. Bueno, para no cansarles más de Gerardo Barrios introdujo el café primeramente en el oriente de nuestro país, en el municipio de Ciudad Barrios, que en esos tiempos se llamaba Capaiguantique. Esto pues usted lo puede encontrar en el libro de Memorias Históricas del municipio de Ciudad Barrios. Ahora bien, Gerardo Barrios decide intensificar, a empezar a probar con el café en su finca llamada Gavidia. En esta finca, junto con sus empleados, sus jornaleros, sus peones, empiezan a probar el proceso de elaboración del café. Y pues crean una especie de molino
que se podía movilizar con una yunta de bueyes que alaban una piedra grande, casi redonda, para triturar el café. Luego, lo que ya estaba triturado, lo ponían a hervir y obtenían el café para su consumo, ¿verdad? Entonces, este procedimiento, que se puede decir que era un procedimiento rústico, tradicional, empezó a darse a conocer entre los lugareños y posteriormente en todo El Salvador se podía obtener el café, sabían cómo procesarlo. Entonces, pues la gente se empezó a interesar en el cultivo del café y lo empezó a cultivar a pequeña escala y lo empezó a vender de forma local, es decir, de forma nacional. ¿Ok? Luego de ello, espérenme que se me pasó esto, pasa el tiempo. Gerardo Barrios sí le da importancia al café, pero solo a nivel local. Y la economía necesitaba resurgir a nivel internacional. Es por ello que damos un salto en la historia y llegamos a tiempos de este presidente que aparece en letras rojas, llamado Rafael Saldívar. A este anótelo, porque de este le voy a preguntar un montón en el examen. Viene este presidente Rafael Saldívar y dice, es como que yo fuera él, ¿verdad? Usted sígame la corriente. Viene Rafael Saldívar y dice, yo ya conozco que el cultivo del café puede salvar la economía del Salvador. A mí ya me informaron que el café crece en tierras fértiles, ricas en nutrientes y minerales. Ya sé que estas tierras son las tierras altas del país, de nuestro país, y ya sé que estas tierras no le pertenecen al gobierno, sino que le pertenecen a los indígenas. Pero a mí eso no me importa. ¿Y sabe por qué? Porque resulta ser que Rafael Saldívar era de una opinión liberal. Rafael Saldívar tenía casi la misma opinión de Gerardo Barrios. Él decía, ya somos una nación libre e independiente. Por lo tanto, lo que la corona española decía antes, a mí ya no me importa. Entonces, Rafael Saldívar sabía que los indígenas tenían posesión de las tierras aptas para el cultivo del café, que por cierto se llamaban comunales y ejidales. Estas tierras comunales y ejidales habían sido otorgadas por la corona española a los indígenas para que estos pudieran vivir en esas tierras, las pudieran cultivar y pudieran alimentar a sus familias. Tierras comunales y ejidales. Ahora bien, como bien decía el presidente Rafael Saldívar, ya éramos una nación libre e independiente de la corona española. Entonces vino Rafael Saldívar y dijo, quitémosle las tierras a los indígenas. Para ello, Rafael Saldívar decretó las llamadas reformas liberales de 1881 y surgieron reformas que llegaron hasta el 82. Estas reformas liberales tenían como principal principio quitarles. En el libro de historia va a encontrar la palabra expropiarles la tierra comunal y ejidal a los indígenas para intensificar el cultivo del café. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, los indígenas fueron expulsados de estas tierras comunales y ejidales, ya que se empezó, el gobierno empezó a tomar esas tierras. Los pobres indígenas no tuvieron más remedio que salir barajustados de esas tierras, ¿verdad? Porque incluso a punta de fusil
fueron excluidos de ellas. Sacaron a sus niños, a sus mujeres, a sus gallinitas, a sus cerditos, y tuvieron que abandonar esas tierras que estaban en montañas, en cerros, en nuestro país, ¿verdad? Porque eran las tierras altas de nuestro país. Ahora bien, el gobierno se dio cuenta que por sí solo no iba a poder sacar la producción del café. Es por ello, óigalo bien, que decidió privatizar las tierras comunales y ejidales. Privatizar significa que iban a tener un dueño en especial. Y estas personas que decidieron comprar las tierras aptas para el cultivo del café fueron 14 familias poderosas de El Salvador, llamadas la oligarquía cafetalera. La oligarquía cafetalera estaba conformada por los más poderosos del país, que iban a tener en sus manos las tierras aptas para el cultivo, producción y exportación del café. Ahora bien, ¿quiénes se iban a llevar la peor parte de esta historia? Obviamente se la iban a llevar los indígenas. Cuando las tierras fueron privatizadas, surge una nueva forma de tenencia de la tierra a raíz del cultivo del café. Estas familias poderosas que adquirieron las tierras las dividieron en latifundios y en minifundios. No sé si el año pasado usted vio todo eso. No lo recuerda. No se preocupe, yo se lo voy a recordar. Los latifundios eran grandes extensiones de tierra dentro de las haciendas donde se iba a cultivar únicamente café. Solo café en esas grandes extensiones de tierra que estaban en las haciendas. Pero también la tierra en las haciendas estaba dividida en minifundios. Eran medianas porciones de tierra donde se iban a cultivar granos básicos, frutas y verduras. Todo lo que produjese esa tierra iba a ser para comercio local, pero también para el comercio extranjero. Obviamente las familias oligarcas, los poderosos, iban a tener mucha riqueza en sus manos. ¿Qué es lo que hicieron para tener mano de obra barata y efectiva? Ofrecieron trabajo a los pobres indígenas desposeídos de estas tierras que les pertenecían por derecho. Pero bien, el pobre indígena era humilde y no le quedaba de otra. ¿Cómo fue la vida del indígena salvadoreño? Así como usted lo ve en esta imagen, frustrante, dolorosa, humillante y con una serie de maltratos. El pobre indígena salvadoreño trabajaba jornadas de sol a sol. Jornadas que, según los libros de historia de nuestro país, comenzaban a las 4 de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde, cuando el sol nacía y cuando el sol se oponía. También sufrían de explotación laboral. Solo recibían 2 tiempos de comida. Y sabe usted que los 365 días del año solo comían frijoles en bala y 2 tortillas. Quiere decir que solo le daban de alimentación día tras día frijoles cocidos y 2 tortillas tostaditas. Imagínese, usted todavía reniega cuando ve los frijoles con los plátanos,
La crema, el quesito, el aguacate. Ya le dio hambre a Axel, ¿verdad? Ajá. Entonces, mire, imagínense qué triste comer lo mismo todos los días, ¿no? Comerse un pedacito de pollo, un pedacito de pescadito, ¿verdad? Sino que tener que conformarse con esa alimentación. También había una forma de explotación económica. A los indígenas no les pagaban en moneda de curso local, sino que a los indígenas les pagaban en unas fichas labradas en hierro que eran conocidas como jornales o macuquinas. Macuquinas. Estas fichas tenían algo especial. Tenían, espérenme, ya me falta poquito, tenían labrado el escudo de la familia hacendada para la que trabajaban los indígenas. Quiere decir que los pobres indígenas no podían comprar en cualquier parte lo que ellos quisieran. ¿Sabe qué hacían los señores hacendados? Tenían dentro de la hacienda su propia tienda. Imagínese usted, tenían una tienda donde se vendía frijoles, maíz, jabón y cosas que eran de uso necesario para los indígenas. Entonces los pobres indígenas iban con sus poquitas fichas a comprar a la tienda de su patrón. El patrón ponía los precios que quería en su tienda y obviamente a la larga al pobre indígena no le alcanzaba lo que ganaba. El patrón tenía un libro de préstamos donde anotaban el nombre del indígena y lo que debía. Y si el indígena no tenía para pagar lo que debía, más los intereses que se adjuntaban, entonces el indígena tenía que trabajar de por vida para el señor hacendado. ¿Cómo la ve usted? Una gran ingratitud. Por eso es que el indígena sí sufrió durante la República Cafetalera. Y también hubieron castigos inhumanos. Por ejemplo, se relata como una anécdota que en una ocasión un indígena robó un quintal de café. Pues por haber robado un quintal de café, se le dieron 100 latigazos en la espalda. Y luego de haberle dado los 100 latigazos, los peones y los capataces, ¿verdad?, del señor hacendado, dueño del quintal de café, le arrojaron baldadas de agua con sal para que éste no se le fuera a morir y sus heridas no se le fueran a infectar. Imagínense que después de 100 latigazos le echen sal, obviamente ha de haber sido algo muy doloroso. También había otra forma de castigo, ¿verdad? Cuando alguien desobedecía, le quitaban a su hija, que oscilaba entre edades desde los 12 a los 18 años, y las violaban para quitarle su virginidad. Es por eso que durante la República Cafetalera hay un gran aumento del proceso de mestizaje. Es ahí donde dice en los libros de historia que nacían los indígenas morenitos con ojitos de color, ¿vea? Color azul, color verde, colores hermosos de ojos, y entonces el indígena decía, este no es hijo mío, sino es hijo de mi patrón. Y ahí pues, colorín colorado, esta historia ha finalizado por el momento y seguiremos hablando más en la próxima clase. ¿Ok, mis niños? No sé si usted tiene alguna duda hasta el momento, ¿le quedó alguna inquietud? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Le va gustando cómo vamos desarrollando la clase? Ok, muy bien. Yo ya leí el chat, ya leí todo lo que usted me escribió, me queda guardado, no se preocupe y no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, mis niños, los dejo para que usted le vaya a ayudar a mamá y a papá o a sus hermanos a hacer el almuercito
y nos vemos la próxima clase hasta, si Dios lo permite, el próximo martes. Cuídense y cualquier cosa ya sabe que estoy a la orden y me puede preguntar. Bendiciones, mis niños. Cuídense. Hasta pronto. Adiós, señor. Adiós, Adiós, licenciada. cuídense. Gracias por todo. Cuídense. Señor.